Bien, vamos a revisar el concepto de shock distributivo, como lo pueden observar en la diapositiva. El shock distributivo, para que lo recuerden, es un shock llamado también vasodilatador. Si ustedes observan los parámetros hemodinámicos, son bastante diferentes en relación al shock cardiogénico, al shock hipovolémico y al shock obstructivo. Aun cuando el gasto cardíaco es normal o está incluso aumentado en un shock distributivo, como ocurre en el shock séptico, eh, nosotros vamos a observar que la resistencia vascular periférica, que es el indicador de nuestra poscarga, va a estar muy disminuida. Es decir, va a haber una vasodilatación, ¿ya? Y esa vasodilatación va a traer como consecuencia importantes alteraciones en la distribución del flujo sanguíneo a nivel tisular. ¿Ya? Esta es la raíz, este es el foco ya del origen del shock distributivo. Como existe una vasodilatación, aun cuando con el gasto cardíaco normal o aumentado, la presión capilar pulmonar que mide la precarga ya va a estar disminuida. Entonces tenemos este shock distributivo, en el fondo es un shock vasodilatador, donde el principal problema está a nivel de los capilares tisulares. Esta vasodilatación a nivel capilar va a generar profundas anomalías en la distribución del flujo sanguíneo, afectando la perfusión de los tejidos, trayendo como consecuencia el concepto de shock, ya entendido como la hipoxia tisular y todos los compuestos que se liberan producto de esta disminución de la perfusión. ¿Cuál es la causa de esta afectación de la perfusión? Ya lo hemos dicho, es la vasodilatación. El shock distributivo nosotros lo podemos clasificar en el shock séptico, ya que es el más frecuente dentro del shock distributivo. Es un dato muy importante. El shock séptico es el shock distributivo más frecuente en la práctica clínica. O también lo podemos clasificar como el shock noséptico, ¿ya? Dentro de ese shock noséptico tenemos el shock neurogénico, por ejemplo, una persona que tiene un trauma raquimedular, donde se laceran ya diversas fibras nerviosas que pasan a nivel cervical, o también puede ser ocasionado por drogas, ya drogas vasoactivas, como por ejemplo los pacientes que entran a pabellón a una cirugía con anestesia general. Muchas de esas drogas pueden conllevar a desarrollar una vasodilatación. Acá está un poco el agente causal de esta vasodilatación en los shocks distributivos y en las distintas entidades clínicas. Por ejemplo, en el shock séptico, la causa de la vasodilatación va a ser una liberación excesiva y masiva de óxido nítrico por parte de las células endoteliales. Las células endoteliales que están en las arterias, en los capilares, en el sistema venoso, van a generar la liberación de este óxido nítrico. En el shock séptico ya veremos esto cómo ocurre, produciendo una vasodilatación y por lo tanto una afectación en la perfusión de los tejidos. En cambio, en el shock neurogénico, como por ejemplo en el trauma raquimedular o en drogas vasoactivas utilizadas en anestesia, se va a perder el control del sistema nervioso simpático. Recuerden que en el sistema nervioso simpático nosotros contenemos receptores alfa-adrenérgicos que promueven la vasoconstricción para ir regulando el flujo sanguíneo. Y en el caso del shock anafiláctico, el mediador por el cual se produce esta vasodilatación va a ser la histamina, como lo revisamos en la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. Esto es importante comprenderlo. De aquí nacen algunos principios desde el punto de enfermería que nosotros tenemos que tener presente, ¿ya? Por ejemplo, la dosis de administración de drogas que nosotros estamos administrando a un paciente es vital, porque podríamos generar, sobre todo en los enfermeros que se dedican en la parte de anestesia, podrían generar por una mala administración, una mala dosis,
¿no es cierto?, generar una afectación del sistema nervioso simpático. En cuanto al shock distributivo del tipo anafiláctico, recuerden ustedes que la anafilaxia es una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 severa, que es generalizada y que puede comprometer órganos y sistemas, incluso puede traer la muerte en el organismo. Esta anafilaxia, ¿no es cierto?, se caracteriza por ser una respuesta de tipo 1, de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, es una reacción inmediata que se puede iniciar prácticamente entre 15 minutos a una hora. ¿Ya? Yo he visto en la práctica clínica que la administración de un fármaco puede generar un shock anafiláctico en cosa de segundos. ¿Ya? Es importante considerarlo como dato. Eh, Recuerden ustedes que en la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, en la fase efectora, este mastocito que ya está sensibilizado por anticuerpos IgE, en un segundo contacto con el alergeno, va a generar la liberación de histamina, que es el principal mediador causante de la vasodilatación en este tipo de shock distributivo. No olvidar esto, yo les sugiero volver al tema de respuesta hipersensibilidad de tipo 1 para comprender un poco la fisiopatología del shock de este tipo. Bueno, como muestra la lámina, la imagen, es importante comprender que este shock anafiláctico puede transitar en alteraciones a nivel dérmico, a la piel. Si esto es más grave, evidentemente va a traer como consecuencia a nivel del sistema nervioso central, manifestado por un paciente que presenta un síncope o convulsiones o alucinaciones. También va a tener como respuesta a nivel cardíaco, va a estar caracterizado básicamente por taquicardia que sostiene el gasto cardíaco, por eso que en la diapositiva anterior nosotros decíamos que el gasto cardíaco acá está prácticamente normal, porque compensa, como mecanismo compensatorio del shock, la taquicardia, la fuerza de contracción, compensa mantener este gasto cardíaco normal o incluso elevado, como en el séptico. ¿Ya? También se va a generar hipotensión, eh, puede terminar también en bradicardia, ya esto cuando entra en un estado de muerte el paciente. Va a tener compromiso respiratorio, entre esos va a haber un estridor laringio por un edema laringio, cosa que va a ver manifestada por disnea, por taquipnea, por dificultad respiratoria, por broncoespasmo. Y a nivel gastrointestinal también puede ocurrir que un paciente presente diarreas, vómitos, náuseas, que son algunos tipos de manifestaciones de este shock anafiláctico. ¿Qué es importante entender desde el punto de vista práctico clínico? Que yo tengo que identificar el grado de severidad de esta respuesta anafiláctica. Entonces, nosotros vamos a decir que es leve cuando solamente está comprometida la piel y el tejido subcutáneo. Entonces, vamos a observar un paciente con un eritema o una urticaria muy generalizada, muy súbita, muy rápida, que incluso se puede observar un angioedema. Este angioedema se define como un edema debajo de la piel, como pueden ustedes observar en la fotografía. Si observan, los labios de esta paciente están desde afuera, están absolutamente normal, pero debajo de esa piel ya se encuentra muy inflamado, muy edematizado, muy congestivo. Lo mismo ocurre con la piel de esta paciente. Si ustedes observan, afuera no se observa urticaria o ronchas, sino que provienen debajo de lo que es el espesor de la piel. Cuando nosotros hablamos de un shock anafiláctico de tipo moderado, ya hay compromiso de la función respiratoria y cardiovascular o gastrointestinal. Entonces vamos a observar aquí un paciente ya con disnea, con edema laringio, que se va a manifestar por estridor laringio, puede presentar náuseas, vómitos, va a estar diaforético el paciente, va a presentar molestia en la garganta, cólicos abdominales, diarrea, etcétera, etcétera. Ya esto es un shock anafiláctico de tipo moderado. Recuerden ustedes, con compromiso del sistema cardiovascular y gastrointestinal y fundamentalmente respiratorio.
Y el severo ya es cuando hay un compromiso neurológico y una hipoxia severa. Ya aquí el paciente se observa muy hipotenso o con una saturación muy baja. Eh, el paciente va a presentar algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como confusión, como lipotimia, pérdida de conocimiento, va a perder el control de la regulación de los esfínteres vesicales y anales. eh, ya aquí estamos hablando de un cuadro severo. Entonces, bajo este marco es importante identificar esto, cuándo es un shock anafiláctico leve, cuándo es un shock anafiláctico moderado y cuándo es un shock anafiláctico severo.